Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días a todos de nuevo. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana que ha comenzado un poco fresca, pero sí, indudablemente va a estar caliente. El día de hoy creo que la temperatura alta nos va a llegar a los 98 grados y luego se nos vienen más de 10 días seguidos con temperaturas arriba de 100 grados. ¿Verdad? Así es que, por favor, durante los próximos días tengan mucha precaución, y hidrátense muchísimo, tengan agua con ustedes, procuren no salir mucho si es que no tienen que, ¿verdad? Para que puedan protegerse, porque sí vienen unos días muy calientes. De hecho, mis queridos hermanos, les puedo anunciar que este fin de semana en la parroquia de San Estanislaos, todas las misas se van a tener en el centro comunitario. No vamos a tener misas sábado en la tarde ni domingo en la iglesia pequeña de aquí del centro. Hemos decidido trasladarlas al centro comunitario porque el aire acondicionado de aquí de la iglesia del centro no está trabajando como debería de trabajar. Y entonces allá en el centro comunitario sí está trabajando el aire acondicionado. Por eso la misa del sábado a las 5 de la tarde en inglés y 7 de la noche en español, va a ser transferida al centro comunitario, allá en el mismo terreno donde está la iglesia del Boulevard Mays. El centro comunitario es el gimnasio pues, de la escuela, que es el centro que tenemos para ocuparlo allá. La misa del domingo, 8 y 10 de la mañana en inglés y 7 de la noche en español, también se transfieren y se mueven para el centro comunitario, ¿verdad? O sea que todo este fin de semana las misas van a ser en el centro comunitario, no van a ser aquí en la iglesia del centro de Modesto. San Estanislao, estoy hablando por San Estanislao, ¿verdad? No otra parroquia. Ni la de inglés, ninguna en el domingo. Todas van a ser allá. Español e inglés, se van a mover al centro comunitario, ¿verdad? Para que estemos allá, pues, celebrando la misa en un ambiente un poco más a gusto, ya que el aire acondicionado allá sí está funcionando y aquí en la iglesia pues tenemos mucho problema con el aire acondicionado. Bien, espero que ya tenga su cafecito listo, su taza de té, su leche calientita, lo que usted vaya a tomar el día de hoy con nosotros en este programa, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Así es que muchas gracias. Yo ya tengo mi cafecito acá conmigo para que podamos compartir la fe. Hemos venido hablando en las últimas semanas acerca del credo y hemos empezado a ver el credo. Pero esta semana creo que les di el anuncio, o la semana pasada les di el anuncio, que vamos a reinstituir la distribución de la sangre de Cristo. El obispo ya dio permiso, de hecho dio permiso para que a partir del 1 de julio ya se pudiera distribuir la sangre de Cristo. Nosotros vamos a empezar aquí en San Estanislao, vamos a empezar a distribuir la sangre de Cristo a partir de la solemnidad de la Asunción de María, que es el 15 de agosto. Ese día que es solemnidad, día de precepto o día de obligación, en las misas de ese día se va a comenzar y luego a partir de ese fin de semana que le sigue después, ya en todas las misas de todos los fines de semana ya se va a distribuir la sangre de Cristo. Entonces, como se va a empezar de nuevo, ya tenemos 3 años, un poco más de 3 años de que no se distribuye la sangre de Cristo, considero que es muy apropiado
que pongamos en pausa el credo y veamos por unas pocas semanas sobre la distribución de la comunión. Los obispos de Estados Unidos prepararon un documento hace 22 años. Fíjese, hace 22 años. Prepararon un documento que se llama Normas para la distribución y recepción de la Sagrada Comunión bajo 2 especies en las diócesis de los Estados Unidos de América. Es decir, nuestros obispos de la Conferencia Católica, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, nos prepararon este documento hace 22 años y que todavía sigue vigente este documento, que son normas para la distribución de la comunión. Entonces creo yo, pues considero yo muy apropiado que revisemos estas normas ahorita que vamos a comenzar ya de nuevo a distribuir la preciosísima sangre de Cristo. En San Estanislaos la vamos a empezar a distribuir en agosto, a partir del 15 de agosto, con la solemnidad de la Asunción de Nuestra Santísima Virgen, y todos los fines de semana en las misas dominicales a partir de esa semana. Por eso creo yo que es importante. No sé si algunas otras iglesias ya habrán comenzado, porque de nuevo el obispo dio permiso para reinstituirlo a partir del 1 de julio, ¿verdad? Entonces, si usted sabe de alguna iglesia que ya comenzó, pues mándenos un mensaje por Facebook o WhatsApp, o nos llama a la parroquia y nos hace saber en qué parroquia ya están distribuyendo la sangre, ¿verdad? Solo por lo menos para saber, para conocer. Sobre la distribución de las especies, cada diócesis es diferente. Depende si el obispo lo... Sí, por ejemplo, la arquidiócesis de San Francisco ya tiene más de un año de haberla restablecido la distribución. Se la dejó a cada párroco, que cada párroco decida cómo, cuándo y si la van a distribuir o no, ¿verdad? El obispo da la autorización, pero no lo hace mandatorio. La experiencia en la arquidiócesis de San Francisco ha sido que no toda la gente está regresando a recibir la sangre de Cristo, que es menos de la que ya la recibían antes, es menos lo que la están recibiendo ahorita, precisamente porque hay quienes todavía están preocupados por la pandemia que no ha terminado. Mire, no ha terminado, y yo se los digo porque tengo mi hermano mayor que vive en Canadá. Mi hermano mayor y su esposa están ahorita con COVID, ¿verdad? Anoche tuvimos una conferencia por Facebook, no, por FaceTime, con todos mis hermanos, que tratamos de hacerlo frecuentemente, una vez al mes, una vez cada 2 meses, de reunirnos todos y platicar. Y ahí mi hermano, pues, y su esposa, mi hermano mayor y su esposa, están con COVID, ¿verdad? O sea que la pandemia no ha terminado, ha disminuido, pero sí continúa, hay que seguirse cuidando. Hay gente que ha recaído, que le está... A mí me dio 2 veces. Y así muchas personas Sí, que tenemos las defensas más débiles, podemos contagiarnos sí. más fácilmente. A mi hermano y su esposa es primera vez. ¿O les dio por Primera vez primera que les da. De mis hermanos hay varios a los que ya les dio, pero también habemos varios que no nos ha dado, ¿verdad? A mi esposa y a mí nos hemos escapado, no nos ha dado, aunque hemos tenido en casa una persona que vive con nosotros, mi cuñado, él sí tuvo COVID, pero aún así nosotros pues no se contagiaron. Gracias a Dios no nos hemos contagiado. Pero sí, mucho cuidadito, hermanos, con todo eso. Entonces, bien, vamos a comenzar. Fíjese que estas normas, dice, aprobado por la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos, o Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, aprobada el 14 de junio del 2001. Por eso les decía, hace 22 años que aprobaron ellos esta
normas para la distribución de la comunión. Y ellos consideran, bueno, yo creo que aquí nos van a explicar ellos por qué, pero me encanta cómo la iglesia nunca va directo a las normas. Primero explica la importancia, ¿verdad? Y entonces aquí lo primero que nos va a explicar, la primera parte se titula Sagrada Comunión, el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y comienza con el título acá, el misterio de la Sagrada Eucaristía. La noche antes de morir, Cristo reunió a sus apóstoles en la sala superior para celebrar la última cena y darnos el inestimable don de su cuerpo y sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Así, en la liturgia de la comunión, nos unimos a Cristo en el altar de la cruz y alrededor de la mesa de la sala superior en el memorial sacrificial en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz, el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Creo yo que esto nos va a servir a todos los que lo estemos escuchando a renovar nuestra devoción, nuestro respeto y a entender la dignidad de la presencia de Cristo en la Santísima Eucaristía. Porque hay quienes puedan que se acerquen a la comunión ya como costumbre y no realicen lo que están recibiendo, ¿verdad? Entonces, por eso me encanta cómo nuestra iglesia siempre, antes de darnos las normas, nos dan la importancia de lo que estamos haciendo. Dice el número 2. Al igual que todos los actos de la Sagrada Liturgia, la Eucaristía usa signos para comunicar realidades sagradas. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nos recuerda que en la liturgia los signos sensibles significan y cada uno a su manera realiza la santificación del hombre. Fíjese, esta Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium, es un documento publicado y escrito por los padres conciliares del Concilio Vaticano II. Fue uno de los documentos que sale sobre la constitución de la Sagrada Liturgia. De manera preeminente, la liturgia de la comunión usa los signos del pan y el vino en obediencia al mandato del Señor, y después de su transformación nos los da como cuerpo y sangre de Cristo en el acto de la comunión. Cuando recibimos y compartimos el pan y el cáliz eucarístico, signos sensibles, es decir, signos que los podemos ver, los podemos tocar, los podemos sentir, es que obedecemos al mandato del Señor y aumentamos nuestra semejanza al Señor, cuyo cuerpo y sangre significamos, y ambos significan y contienen. Entonces, ambos significan a Cristo y contienen a Cristo. Ambos, el pan y el vino, que se han transformado en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, significan y contienen a Jesucristo, ¿verdad? Número 3. La Eucaristía constituye todo el bien espiritual de la iglesia, a saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo.
Es el sacramento de sacramentos. Por su mediación logramos nuestra redención. Él, que es el pan vivo bajado del cielo, nos asegura que el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Dice en el Evangelio de San Juan 6, capítulo 6, versículos 54 y 55. La Eucaristía constituye todo el bien espiritual de la iglesia. Y lo decía San Juan en el Evangelio: todo el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida, y yo lo resucitaré. ¿Por qué? Porque mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. Dice el número 4. Los ojos de la fe permiten al creyente reconocer las profundidades inefables del misterio que es la Sagrada Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece un número de imágenes tomadas de nuestra tradición para referirse a esta realidad sagrada. Asamblea Eucarística, acción de gracias, fracción del pan, memorial, santo sacrificio, cena del Señor, santa y divina liturgia, sagrada comunión, santa misa. Son una de las imágenes, algunas de las imágenes que el catecismo ofrece con respecto a la Eucaristía. Las especies eucarísticas de pan y vino provienen del trabajo de manos humanas. En la acción de la Eucaristía, este pan y vino se transforman y se convierten en nuestra comida y bebida espiritual. Es Cristo, la verdadera viña, quien da vida a las ramas. Como pan del cielo, pan de ángeles, cáliz de salvación y medicina de inmortalidad, la Eucaristía es la promesa de vida eterna para todos los que comen y la beben. La Eucaristía es una comida sagrada, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, en el que Cristo nos llama como amigos para compartir en el banquete del reino de los cielos. Fíjese qué hermosura lo que es la Eucaristía y lo que recibimos en la comunión. Sí, en Facebook sí. Sí, no, pero sí está, sí, ya tenemos varios saludos ahí de Irma y Rosa que ya nos están viendo por Facebook. Eso sí, sí se está viendo. Bueno, mis queridos hermanos, tomar un poquito de cafecito por ayudarme la garganta. Sí, ya se siente mejor que su... Gracias a Dios, sí, mucho mejor que la semana pasada. Bien, el pan y el vino de la cena del Señor, su cuerpo y sus... No, me adelanté. Dijimos que la Eucaristía es una comida sagrada, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, en el que Cristo nos llama como amigos para compartir en el banquete del reino de los cielos. Este pan y cáliz se entregaron a los discípulos en la última cena. Esta comida espiritual ha sido el pan de cada día y el sustento para sus discípulos en el curso de los siglos. El pan y el vino de la cena del Señor, su cuerpo y sangre, al ser partido y derramado, constituyen la comida irreemplazable
para la jornada de la iglesia peregrina en la tierra. La Eucaristía perpetúa el sacrificio de Cristo, que fue ofrecido una vez por todas y por nuestra salvación, haciendo presente la victoria y el triunfo de la muerte de Cristo. Es la fuerza para los que caminan con esperanza por la vida y desean vivir con Dios en la vida futura. Oiga, esto es muy importante, esta frase. ¿Usted desea vivir la vida futura con Dios? Pues entonces el cuerpo y la sangre de Cristo es la fuerza para los que caminan con esperanza por la vida y desean vivir con Dios en la vida futura. Nuestra última recepción de la Eucaristía es el viático, en latín viaticum, la comida del viaje último del creyente en el camino al cielo. Mediante todas estas imágenes de la Iglesia, nos ayuda a ver la Eucaristía como la unión con Cristo, de quien la Iglesia procede, por quien vive y hacia quien dirige su vida. Fíjese qué hermoso estos 4 primeros párrafos que eran bajo el título El misterio de la Sagrada Eucaristía. Quisieron nuestros obispos comenzar con ese misterio de la Sagrada Eucaristía para que todos nosotros vayamos renovando la dignidad que le debemos dar a la Sagrada Eucaristía, el respeto que le debemos dar a la Sagrada Eucaristía. Qué bonito que la iglesia le da ese nombre viático, comida para el camino, Comida para el la camino. última comunión que va a Fíjese que recibir es el enfermo. importante que cuando, si es posible, ¿verdad? Si es posible, cuando algún enfermo ya está en su lecho de muerte, que se llame a algún sacerdote, llamen a la iglesia, ¿verdad? A veces es difícil porque los sacerdotes no dan abasto para cubrir todas las necesidades de todo el pueblo. Por eso necesitamos más sacerdotes, ¿verdad? Por eso necesitamos más sacerdotes. Pero es importante llevar la comunión a los moribundos, a llevar a la comunión a los moribundos para que ese sea el viático, su comida. Y fíjese, que el sacerdote vaya, sí, para que le pueda dar la unción de los enfermos. Pero si el sacerdote no está disponible, puede ir un diácono, puede ir un ministro de la comunión a llevarle la comunión a esa persona. Por ejemplo, siempre está un sacerdote en guardia, tengo entendido, para estos menesteres y pueden hablar ahí las 24 horas si hay alguien siempre Todos los disponible. hospitales, si están en hospital, verá, si están en hospital, todos los hospitales tienen un capellán. El capellán de nuestros hospitales acá es un ministro protestante, pero él o ella están bien conocidos de que si un católico pide que llegue un sacerdote, ellos llaman al sacerdote, ¿verdad? Ellos no se ponen que ellos van a hacerlo porque ellos son, no. Ellos llaman al sacerdote y respetan muchísimo la decisión de las personas para llamar a... La persona, un familiar puede hacerlo también en caso de que no... Puede llevar la comunión, siempre y cuando el Ah. familiar sea capaz de recibir la comunión él o ella misma. No digo, pero el familiar puede hablar para que el sacerdote vaya a asistir al enfermo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahora otra cosa, si una persona está constantemente confesándose, si llegara el momento, no hubiera un sacerdote disponible, esa persona pudiera pedir que le lleven la comunión. Si la persona está en estado de recibir la comunión, Que claro ella que sí. dice, yo estoy confesándome constantemente. Claro que sí. Claro que sí puede pedir la comunión. Es que recordemos, ya lo hemos hablado, sobre todo, si solamente tengo pecados veniales y estoy verdaderamente arrepentido, la comunión me perdona los pecados veniales. Recibir la comunión es Cristo mismo quien entra en mí y recibo a Cristo y Él me perdona los pecados veniales. Los pecados mortales únicamente pueden ser perdonados
a través del sacramento de la reconciliación. ¿Ah? Bien, continuando, viene ahora una sección que se llama Sagrada Comunión y empieza con el párrafo número 5. Aunque el corazón de la misma celebración de la Eucaristía es la oración eucarística, la consumación de la misa es la Sagrada Comunión, en la que aquellos que fueron rescatados por el Padre, por su amado Hijo, comen y beben el cuerpo y la sangre de Cristo. Detengámonos ahí un momentito. Fíjese, ¿quiénes son los que reciben la comunión? Aquellos que fueron rescatados por el Padre, por su amado Hijo. Cuando vayamos a recibir la comunión, pensemos en eso, que somos los que fuimos rescatados por Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y que ahora vamos a comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo de la misma manera, el mismo cuerpo y la misma sangre que consumieron los apóstoles y los discípulos en la última cena. Muy importante para hacernos reavivar. Por eso estamos en el reavivamiento o avivamiento eucarístico. Reavivar esa admiración, devoción, dignidad de la Eucaristía. Ahí en la comunión se unen como miembros del cuerpo místico de Cristo, comparten la vida del Espíritu. En el gran sacramento del altar se unen a Cristo y mutuamente a los demás. Y a veces no pensamos en eso cuando vamos en la línea de la comunión, que vamos a ser parte de Cristo, nos vamos a unir a Cristo, que somos parte de los que Él ha salvado, de los que Él ha rescatado, de los cuales Él pagó el precio de mi salvación por su santísima sangre, por su santísimo sacrificio. Eso lo debemos de recordar cuando vamos hacia la comunión, hacia recibir la comunión. También fue la voluntad de Cristo que este sacramento se recibiese como comida espiritual del alma para alimentar a los que viven por su vida. Como Él dijo, quien me come a mí tendrá de mí la vida. Este sacramento es también un remedio para librarnos de nuestros defectos de cada día y alejarnos del pecado mortal. Fue la voluntad de Cristo, además, que este sacramento fuese una promesa de nuestra futura gloria y nuestra felicidad eterna, y también un símbolo de ese cuerpo del que Él es la cabeza, es decir, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Fue su deseo que nosotros, como miembros de su cuerpo, nos uniésemos a ese sacramento con firmes vínculos de fe, esperanza y amor, para que todos dijésemos lo mismo y no hubiese disensión entre nosotros. La Eucaristía nos debe de unir. Por eso debemos de estar siempre buscando la unión de los cristianos, la unión de los católicos, la unión de mi familia, la unión de mi vecindario, de mis amigos, buscar la unión y no la separación. Como católicos, participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando recibimos la Sagrada Comunión. Se nos anima a recibir la comunión devota y frecuentemente. Para estar bien dispuestos a recibir la comunión, los participantes deberán estar conscientes de no tener pecado grave. Fíjese, de no tener pecado grave, es decir, pecado mortal. Y normalmente deberán ayunar por 1 hora.
abstenerse de alimentos por 1 hora. Una persona que está consciente de pecado grave no deberá recibir el cuerpo y la sangre del Señor sin hacer primero una confesión sacramental, excepto por una grave causa donde no haya oportunidad para confesarse. Mire, aquí está el caso que usted me estaba diciendo. Y si la persona, bueno, pues hablábamos si la persona está consciente que no tiene pecado, pero si alguien, aún estando en pecado mortal, sabe que ya la muerte se le avecina y ya no hay manera de confesarse, entonces sí puede recibir la comunión. Y reconciliarse ella personalmente Sí, con Dios. y pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor. En este caso, la persona deberá estar consciente de su obligación de hacer un acto de perfecta contrición, incluyendo la intención de confesarse lo más pronto posible si Dios le da vida. Todos deberán ser animados a recibir con frecuencia el sacramento de la penitencia. Y yo creo en todo caso, pues ya no se puede ni el sacramento de la confesión, la comunión espiritual, arrepentirse y ya sabe uno que ya posiblemente no tenga la Pecados oportunidad. veniales, de nuevo, pecados Sí. veniales, usted puede arrepentirse, hacer una confesión, pedirle perdón a Dios y recibir la comunión. La comunión perdona los pecados veniales. En caso extremo, dice aquí, en caso extremo, la persona puede recibir, aunque esté en pecado grave, puede recibir la comunión, sí, dice aquí, mire, excepto por una grave causa donde no haya oportunidad de confesarse. Supóngase que está al punto de morir, pueda que no muera, pero si está a punto de morir y no tiene manera de confesarse, puede hacer un acto personal, dice, de perfecta contrición, es decir, de perfecto arrepentimiento. Confesarse directamente con Dios, haciéndole saber lo que le pesa haber pecado contra Él y pidiéndole perdón y misericordia al Señor. De esa manera puede recibir la comunión. Si Dios le da vida, entonces tiene que irse a confesar, ¿verdad? Entonces tiene que irse a confesar. Bien. Muchas gracias a los amigos de Facebook, Irma, Rosa, Amparo y Cata que nos están escuchando y que nos están viendo por medio de Facebook. Así es que gracias por estar con nosotros. Número 5 que acabamos de leer era sobre la Sagrada Comunión. Luego los siguientes 2 párrafos están bajo el título Unión con Cristo. El Señor mismo nos dio la Eucaristía en la última cena. El sacrificio eucarístico está totalmente orientado hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Es el mismo Cristo que se recibe en la Sagrada Comunión, el mismo Cristo que dijo a sus discípulos, tomen y coman, este es mi cuerpo. Dando gracias, tomó el cáliz y dijo, tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Ese mismo Cristo que dijo eso es el Cristo que estamos recibiendo en la comunión. El pan y el vino son presentados a los fieles, el pan y el vino son presentados por los fieles y colocados en el altar por el sacerdote. Estos son dones simples, pero son anunciados en el Antiguo Testamento y escogidos por el mismo Cristo para el sacrificio eucarístico. Cuando estos dones de pan y vino son ofrecidos al Padre por el sacerdote, en nombre de la Iglesia, durante la gran plegaria eucarística de acción de gracias, se transforman por el Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre del Hijo único del Padre. Ese cambio que tiene el pan
y el vino en el cuerpo y la sangre se llama transubstanciación. Transubstanciación. Trans es la transformación. Substancia es la transformación de la sustancia. Y transubstanciación es la acción del cambio de la sustancia. Todo corrido. ¿Verdad? Sí, transubstanciación. Es una sola palabra. Transubstanciación. La transformación de Sí, Cristo. la acción del cambio de la transición de el pan y el vino en el cuerpo, y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Finalmente, cuando un pan se parte, se expresa la unidad de los fieles y mediante la comunión, ellos reciben de un solo pan el cuerpo y la sangre del Señor, de la misma manera que los apóstoles los recibieron de las manos del mismo Cristo. Por tanto, la importancia de las palabras del himno adoptado del Didache, como el grano esparcido en las laderas se hizo uno en este pan partido, que así de todos los pueblos se reúna tu iglesia para formar el reino de tu Hijo. ¿Verdad? Unión con Cristo, unión con Cristo. A ver, tengo una pregunta. Mucha gente pregunta, durante la consagración y después de la consagración, el sacerdote parte la hostia, corta un pedacito y lo coloca dentro del cáliz y también pone unas gotitas de agua en el vino. Explicado qué significa. Okay. Lo primero que ocurre de todo lo que usted me mencionó es el agua que se le agrega al cáliz. Sí. Que esta agua unida al vino signifique la unión de Cristo con nosotros, quien quiso unir la divinidad con lo humano. Algo así, no son exactas, pero algo así son las palabras que en silencio se dicen cuando uno le agrega unas gotitas pequeñas de agua al vino. Mira, ¿por qué? Para que Jesús, que quiso unir lo humano con lo divino, esa agua y el vino signifiquen la unión de lo humano con lo divino. Eso es la significancia que tiene. Cristo, cuando le traspasaron el costado, salió sangre y agua. Sangre y agua. Bien. La hostia del sacerdote con la que se consagra, la hostia principal, por decir así, permanece una sola hasta que comienza el rito de la comunión. Después del Cordero de Dios, el sacerdote parte la hostia, le quita un poquito y lo deposita sobre el cáliz. Eso lo voy a volver a leer en el misal romano, pero creo que es para algo de la continuidad de la unión del cuerpo y la sangre. Que el que recibe el cuerpo recibe a Cristo completo. El que recibe la sangre recibe a Cristo completo. Y el que recibe los dos no recibe más ni menos del que recibió solo uno. ¿Verdad? Entonces creo que por ahí donde va. ¿Verdad? Bien. Déjenme ver cuántos son en este que viene. Creo que lo alcanzamos. El mismo Cristo está presente en las especies eucarísticas, que era lo que le estaba mencionando. Cristo está verdaderamente, realmente y sustancialmente contenido en la Sagrada Comunión. Su presencia no se significa momentaria ni simplemente, sino total y permanentemente real bajo cada una de las especies consagradas del pan y del vino. Presencia real. El Concilio de Trento enseña que el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, junto con su alma y divinidad, existen bajo las especies de pan y vino. Su cuerpo existe
bajo las especies de pan y su sangre bajo las especies de vino, según el propio peso de sus palabras. La iglesia también enseña y cree que inmediatamente después de la consagración, el verdadero cuerpo de nuestro Señor y su verdadera sangre existen junto con su alma y divinidad bajo la forma de pan y vino. El cuerpo está presente bajo la forma de pan y la sangre bajo la forma de vino, por virtud de las palabras de Cristo. El mismo cuerpo, sin embargo, está bajo la forma de vino y la sangre bajo la forma de pan, y el alma bajo cualquiera de ambas formas, en virtud del vínculo y concomitancia natural que une mutuamente las partes de Cristo el Señor, quien ha resucitado de entre los muertos y no morirá jamás. Eso les decía, cuerpo y sangre están presentes en el cuerpo y sangre están presentes en la sangre. No se separa. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y la concomitancia une el cuerpo de Cristo y su sangre. Y si Cristo está unido en cuerpo y sangre, entonces su cuerpo representa también los dos, es sustancialmente el cuerpo y la sangre es sustancialmente cuerpo y sangre al mismo tiempo. Desde entonces, sin embargo, por razón de su valor como señal, compartir ambas especies eucarísticas es un reflejo más pleno de las realidades sagradas de lo que la liturgia significa. La Iglesia, en su sabiduría, ha hecho provisiones en los años recientes para que la más frecuente participación eucarística, tanto de la Sagrada Hostia como del Cáliz de Salvación, pudiera ser posible para los laicos de la Iglesia latina, de la Iglesia romana, ¿verdad? Que esa es la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, ¿verdad? Entonces, la iglesia ha hecho mucho para que podamos nosotros recibir con frecuencia esta comunión. Hasta aquí vamos a llegar con lo que es la lectura, ¿verdad? Vamos a continuar el próximo jueves. De nuevo, este documento que les estoy leyendo se llama Normas para la distribución y recepción de la Sagrada Comunión bajo dos especies en las diócesis de los Estados Unidos de América. ¿A dónde vivimos? En los Estados Unidos de América. Por lo tanto, estamos bajo la tutela y el cuidado pastoral de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Y específicamente nosotros, bajo la diócesis de Stockton, estamos bajo la tutela y el cuidado pastoral de parte de nuestro señor obispo, el reverendo Myron Cota, o reverendísimo Myron Cota. Quería preguntarle, por ejemplo, hay muchos sacerdotes que como escuchan en confesión y a veces las mismas personas, cuando hablan mucho en la parroquia, ¿no? Que siempre confiesan lo mismo. Hablando usted sobre los pecados que si son muy graves, no pueden, tienen que abstenerse, ¿no? A menos que sea algo que sea ya muy, no hay otro remedio. Ahora, los pecados capitales. La gula es uno. La pereza es otra. Si yo no puedo prescindir de estos dos, vuelvo y caigo y tengo que confesarme. Entonces, lógicamente que el pecado se repite, va y lo acusa otra vez, va y lo acusa otra vez, porque no lo ha superado. Si la persona que está muy grave está consciente de que lo confesó muchas veces, pero recayó y recayó en lo mismo, que puede ser cualquier otro, ¿no? Entonces, cuando estos pecados o cualquier otro, tratas y no puedes, o es que no le has echado todas las ganas. ¿Qué pasa así? O sea, ¿cómo es que tomamos la confesión? ¿Cómo es que no? Lo primero que debemos de recordar es esto.
Dios es infinito en su misericordia. Punto 2 que hay que recordar siempre. Dios no se cansa nunca de perdonar. Nunca. Punto número 3, y esto es de palabras del Papa Francisco en la alegría del Evangelio. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. No es Dios quien se cansa de pedir perdón, de perdonarnos. Somos nosotros. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Entonces, y aquí la otra, este no es punto de la iglesia, es punto mío. Conclusión a la que yo he llegado. Después de la experiencia del Alzheimer de mi papá, que él sufrió Alzheimer por los últimos 7 años de su vida, y la experiencia de que estábamos platicando y a los 5 minutos él ya no se acordaba lo que había preguntado, hacía la misma pregunta 20 veces en el transcurso de 10 minutos, porque no se acordaba que ya la había hecho. Muy triste la enfermedad del Alzheimer, pero se le olvidaba. Entonces, yo, José Reyes, ¿verdad? Esto no es enseñanza de la iglesia, sino que yo, en mi manera personal de ver a Dios, lo veo que él también sufre de Alzheimer, que Dios tiene Alzheimer. ¿Por qué? Porque cuando yo confieso mis pecados, Él no solamente me los perdona, sino que los olvida. ¿Por qué digo yo que los olvida? Porque hay una parte en la Escritura que dice, si tú tuvieras en cuenta nuestros pecados, nadie entraría al reino de los cielos. Es decir, que una vez confesado mis pecados, el Señor ya no tiene en cuenta mis pecados. Es como que tuviera Alzheimer y se le hubieran olvidado mis pecados y no se recuerda más de ellos. No es como nosotros que cuando alguien nos hace una ofensa, yo perdono pero no olvido, ahí andamos cargando con una rencor, andamos cargando y decimos que perdonamos. No, ¿verdad? Nosotros como seres humanos nos cuesta perdonar, pero Dios, que es infinito en amor, infinito en misericordia, Él no se cansa de perdonar. Y Él nos dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Le preguntó Pedro. ¿Hasta 7 veces? No, le dijo. Hasta 70 veces 7. Si usted quiere saber cuánto es 70 veces 7, agarre el número 7 y multiplíquelo por 7, por 7, por 7, por 7, 70 veces. A ver cuánto le sale. En otras palabras, siempre hay que perdonar. Y eso es perdonar a una persona. Fíjese, entonces hay que perdonar. Entonces, los casos que usted me menciona, cuando una persona va y confiesa lo mismo y confiesa lo mismo y confiesa lo mismo, es probable que la persona también sufra de alguna enfermedad psicológica que lo está llevando a cometer ese pecado. Hoy es una persona anciana. Entonces, pero el Señor no se cansa de perdonar. Pero el Padre sí. A veces ya no vengas a confesar. Pero el Padre no tiene por qué cansarse de perdonar porque Él no está ahí para ejercer su propio criterio. ¿Qué hago? Pues siempre caigo, como dice José Alfredo, en la misma, en los mismos errores, dice, y el Padre pues dice, ¿para qué viene a confesar lo mismo? El sacerdote no tiene por qué cuestionar, a menos de que se note que la persona no está arrepentida. Si la persona no está arrepentida y viene todo el tiempo a confesarse, entonces sí, estamos perdiendo el tiempo, porque aunque el sacerdote le dé la absolución, Dios no puede perdonar cuando no hay un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos de tener en cuenta nuestra conciencia a la hora de confesarnos, ¿verdad? Irma nos hace una pregunta acá en Facebook. ¿Cada cuánto se tiene que confesar uno? Cada vez que tenga pecado mortal. Inmediatamente después de un pecado mortal hay que ir a confesarse, no dejar pasar mucho tiempo. Y luego, como práctica, porque ya vimos que los pecados veniales pueden ser perdonados en la misa, pero como práctica, como una buena práctica espiritual, vaya al sacramento de la confesión por lo menos 2 veces al año. Cuaresma es un buen tiempo para confesarse y el Adviento es también un buen tiempo para confesarse, ¿verdad? Pero sí, tengamos eso en cuenta.
Y recordemos que la confesión no es ir a pedir consejo. La confesión no es ir a pedir dirección espiritual. La confesión no es ir a justificarme de por qué cometí el pecado. Mire, Padre, perdóname porque tengo 2 meses de no confesarme. A ver, mi hijo, a ver, mi hija, ¿cuáles son tus pecados? Mire, Padre, hice esto, esto, esto y esto. O sea, esa sería una buena manera de llegar a introducir al sacerdote. Padre, Y tengo eso es tanto todo lo que hice. Es que fíjese, Padre, que yo andaba bien decepcionado y entonces la decepción me hizo. El Padre, a Dios y a Jesucristo y al Padre no le No. interesa cómo andaba usted. Ellos quieren perdonarle sus pecados. Diga sus pecados tal y como fueron, tal y como fueron. No les ponga, no les No ponga. los adorne. Sí, vaya, por ejemplo, cuando uno va y va y confiesa un pecado mortal, por ejemplo. Padre, es que fíjese que mi matrimonio no anda bien y entonces tengo mucho problema con mi esposa y le vamos echando en todo esto la culpa a la esposa, cuando de repente el pecado lo que fue es que tuvo un adulterio. Entonces, dígalo de una sola vez. Padre, cometí adulterio. Falté al mandamiento 9, creo que es el de no desear la mujer del prójimo. Cometí adulterio. Tal cual. Tal, así. No le busque, no le dé vueltas, no trate de autojustificarse de por qué lo hizo. ¿Y qué tal que si el señor dice, Padre, y tengo miedo confesárselo a mi esposa, debo confesárselo a mi esposa? El padre no le puede decir ni sí ni no, ni tampoco le puede pedir como penitencia que se lo confiese, ¿verdad? Él lo está confesando ante Dios y está prometiendo que va a intentar no volverlo a hacer. Dios ya lo perdonó. Pero en este caso, la ofendida también es la señora. Pero ¿y si no sabe? Pues O sea, sí, yo no digo ni sí ni no. yo tampoco. Yo no digo ni sí ni no, porque a lo mejor contárselo va a destruir un matrimonio que pudo Claro. haberse salvado. Claro. Y él ya Nomás pidió tratar perdón, de no volverlo a ya hacer. pidió perdón, y ahora tiene que comenzar a hacer todo lo posible para que su matrimonio Claro. vuelva a Porque renacer. fíjese que solamente él puede pasar una sola vez y por confesárselo a la esposa se lo va a sacar la esposa todo el resto de la vida. Y ya no va a volver a confiar. De nuevo, cada pareja es diferente. Creo que ya les he compartido yo el caso de mi papá y mi mamá. Claro. Mi papá tuvo 2 hijos fuera del matrimonio y mi mamá fue capaz de perdonarlo, y no solo de perdonarlo, sino de querer a esos hijos como uno de sus propios Los hijos. tuvo estando casado con su mamá. ¿Se acuerda de mi hermana que estuvo aquí? Sí. Estos 2 hermanos están en medio de nosotros Tinita. 2, en medio de Tinita y mío. Son menores que yo y mayores que Tinita, mi hermana que estuvo con nosotros. Y mi mamá los conoció ya de grandes, no los conoció pequeños, ¿verdad? Pero ella los pudo querer como hijos suyos, y a los hijos de ellos los quiso como sus propios nietos. Entonces, de que el perdón sí es posible, claro que sí, ¿verdad? Claro que es posible. Y eso yo lo viví en el matrimonio, ¿verdad? Y yo creo que es una manera bonita porque el hombre que confiesa y se arrepiente quizá va a cambiar su vida también en el matrimonio, siendo un mejor esposo y también Claro, reconociendo su culpa, claro. ¿verdad? Y si ya pidió perdón y Dios lo perdonó y está dispuesto y pone todo su esfuerzo para evitar caer en la tentación y reavivar su matrimonio, pues bendito sea Dios. Sí. Bendito Fíjese sea Dios. qué gran su mamá, qué gran mujer, y a lo mejor poniendo en una balanza, tenía un buen esposo, un buen padre para sus hijos. Valió la pena perdonar. Yo Valió creo la que pena sí, perdonar. porque se quedaron juntos el resto de Y sus fíjese vidas. lo que ocurrió a la hora de la muerte de la mamá de mis hermanos. Estábamos en El Salvador, mi papá, mi mamá y yo, y la mamá de ellos ya estaba en cama, ella ya estaba casi inconsciente cuando los fuimos a visitar a la casa de uno de mis hermanos, que ahí tenía a su mamá. Mi mamá, dentro de su generosidad y amor,
Yo ya era diácono, pues ya estaba ordenado como diácono. Y me dice mi mamá, hijo, entra al cuarto y haz oración por ella. Dale una bendición a ella. Y entonces yo entré a la habitación donde ella se encontraba, le tomé la mano e invoqué el Espíritu Santo y le hice una oración bien especial para ella, al punto que logró abrir sus ojos y me apretó la mano, como agradeciéndome la oración que le había hecho en ese momento. Cuando salgo de la habitación, me dice mi mamá, hijo, muchísimas gracias por haber hecho oración por ella. Y le digo, mire mamá, le digo yo, si usted verdaderamente quiere que ella muera en paz y usted tenga paz en su corazón, entre hoy usted a esa habitación y dígale que usted ya la ha perdonado. Dígale que usted ama a sus hijos como si fueran suyos y que usted va a amarlos hasta el fin de su vida. Mi mamá me voltea a ver con unos ojos llorosos y me dice, hijo, ¿cómo me puedes pedir eso? Y le digo, mamá, no soy yo quien se lo pide. Es Cristo mismo quien está presente en usted y está presente en ella también. Vaya y encuéntrese con Cristo. Mi mamá entró y salió después de un buen rato. Me abrazó llorando y me dio las gracias por haberla animado a hacer eso. Así es que, mis hermanos, el perdón no es imposible. ¿Verdad? El perdón es posible siempre y cuando tenemos a Cristo con nosotros. El tiempo se llegó. Pero hay una pregunta. Me dice esta señora que el esposo le quemó todas sus cosas a la señora y está de coraje, le quemó su Biblia. Y ahora tenía el remordimiento de que se hizo algún pecado muy grave al quemarle su Biblia. Pues el quemar la Biblia es grave. Ella estaba consciente que era grave y aún así lo hizo por un enojo. Por un enojo, ¿sí? Lo hizo por un enojo. Yo en lo personal lo hubiera confesado. Hay que irlo a confesar. Hay que irlo a confesárselo. En un momento de cólera le quemé la Biblia a mi esposo. No tiene que ponerse a decirle al padre, es que el marido me quemó todas las cosas, es que el marido me hizo esto. No, padre, me confieso que en un momento de enojo y de cólera le quemé la Biblia a mi esposo. Muy bien. Ahí ese es el pecado. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Mercedes, ya no pude contestarte tu pregunta, se nos acabó el tiempo, pero recuérdamela el próximo jueves y con mucho gusto te la contesto o le doy el consejo. Mis queridos hermanos, el próximo martes, el camino de la oración, vamos a continuar con el Santo Rosario. Hemos ya comenzado a ver las letanías lauretanas y vamos a continuar. Y nos vemos la próxima semana compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedan en el amor de Cristo y la paz de María. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.